Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Yo no debería estar vivo. A veces me lo repito en silencio, como una plegaria torcida. Me lo digo antes de dormir, cuando el sudor frío empapa las sábanas, cuando los gritos de mis compañeros muertos me despiertan en mitad de la noche. Me llamo Julio Ernesto Romero. En 1981 tenía 22 años y era soldado raso del batallón Atlacatl, una de las unidades más temidas y cuestionadas del ejército salvadoreño durante la Guerra Civil. Fui reclutado a la fuerza mientras vendía naranjas en un puesto en San Vicente. Me arrancaron de mi familia, de mi novia, de mis sueños de tener una pequeña tienda. Me convirtieron en otra pieza más del engranaje y yo, como todos, aprendí a obedecer sin hacer preguntas. Nos enviaron a las montañas de Morazán, una región infestada, según decían, de comunistas y subversivos. La misión era simple: patrullar la zona norte del río Torola y reportar movimientos sospechosos. Éramos 10 soldados en mi escuadrón, algunos con experiencia, otros igual de verdes que yo. Nos dieron munición justa, comida enlatada, radios que rara vez funcionaban y una orden firmada: avanzar por el sendero, el Lamento hasta el Cerro La Tigra. Pero yo conocía ese terreno, lo habíamos recorrido semanas antes y sabíamos que estaba plagado de minas. El camino había sido abandonado por las guerrillas porque se había vuelto demasiado peligroso, incluso para ellos. Lo advertí, lo dije, pero el sargento Morales insistió en seguir la orden al pie de la letra. Fue entonces cuando abrí la boca. Fue entonces cuando propuse una alternativa. Si rodeamos la colina por el flanco este, dije, podemos evitar el sendero y llegar por la quebrada. Hay cobertura natural, menos exposición, menos riesgo. El sargento dudó. Lo vi en sus ojos. Sabía que lo que decía tenía sentido. Lo había visto hacer gestos similares antes de tomar una decisión que no quería tomar. Al final, accedió. Cambiamos la ruta. Yo guié el camino, yo abrí la marcha y yo los llevé directo a la emboscada. Cuando escuché el primer disparo, ya era tarde. No hubo advertencia, no hubo tiempo. Una explosión sacudió la tierra detrás de mí. Sentí la onda caliente en la nuca. Diego gritó. Vi su cuerpo salir volando como una muñeca de trapo. Luego vinieron los tiros. Por todos lados, fuego cerrado, ráfagas precisas. Nos tenían rodeados. Era una trampa. Nos estaban esperando. Me tiré al suelo. El barro se metió por la boca, por la nariz, por los ojos. Hugo, el cabo primero, intentó responder el fuego, pero cayó con un balazo en la garganta. Su sangre me salpicó la cara. Apenas podía moverme. Estaba paralizado. Era como si mis músculos se hubieran congelado. Víctor corrió hacia un árbol y explotó en pedazos por una mina que nadie había visto. Quedaron 6, luego 4, luego 2, y al final, solo yo. Me arrastré entre cuerpos, ramas y piedras. Me metí en una grieta estrecha al borde del río, donde el agua corría oscura y silenciosa. Allí me quedé por horas. Escuchaba los pasos de los insurgentes, escuchaba cómo remataban a los heridos, uno por uno, sin compasión, sin prisa. Cerraba los ojos con fuerza, pero no podía dejar de ver sus rostros. Los había llevado allí con mis palabras, con mi idea brillante. Si hubiéramos tomado el sendero El Lamento, quizás hubiéramos perdido 1 o 2 por las minas, pero no todos. No así. No como animales cazados. ¿Por qué aceptaron mi sugerencia? ¿Por qué confiaron en mí? Yo no era nadie, apenas sabía disparar. Me puse a pensar en eso, en la grieta, mientras me mordía los nudillos para no gritar, y entonces algo me golpeó. Un recuerdo.
un detalle. La noche anterior, en el campamento, vi al capitán Menéndez hablar por radio con alguien de San Salvador. No entendí todo, pero recuerdo que mencionó al Escuadrón Experimental de Reconocimiento. Ese era nuestro nombre no oficial. Decían que éramos carne de prueba, y algo dentro de mí se quebró. Nos enviaron sabiendo lo que pasaría. ¿Fui yo el que falló? ¿O todo ya estaba escrito? Me rescataron 2 días después. Una patrulla encontró mi cuerpo cubierto de lodo, deshidratado, en estado de shock. No hablé durante semanas. Nadie preguntó nada. Solo me dieron una nueva orden, una nueva arma, y me mandaron a otra zona de combate. La guerra no espera a los hombres rotos. La guerra los usa hasta que ya no sirven. Pero yo sí me acuerdo de cada uno de ellos, de sus bromas en la madrugada, de cómo Hugo hablaba de volver a ver el mar, de cómo Diego dormía abrazado a una fotografía vieja. Yo los llevé a morir, y cada vez que respiro, me acuerdo. ¿Y tú? ¿Estás listo para saber lo que ocurrió después? Porque lo peor, aún no te lo he contado. La noche siguiente al rescate me dejaron en un centro médico improvisado en San Miguel. No era más que una casa vieja reconvertida, con catres oxidados y moscas sobrevolando los vendajes sucios. No hablaba, no dormía. Solo veía el techo de lámina y escuchaba en mi cabeza el eco de los disparos, el silbido de las balas, el sonido húmedo del cuerpo de Hugo al caer sobre el barro. Un psicólogo militar vino a verme. Dijo que era normal, que muchos soldados entraban en estado de shock operativo y que con el tiempo pasaría. Me dio pastillas sin nombre. Me dijo que no pensara en eso. Pero yo no podía dejar de pensar. La culpa se volvió una sombra pegada a la espalda. Comencé a preguntarme si el Comando Superior había planificado esa masacre. No teníamos refuerzos, no teníamos comunicación, y justo cuando propuse cambiar la ruta, caímos en una emboscada perfecta. ¿Fue casualidad o alguien sabía que por ese flanco había movimiento guerrillero? 2 semanas después, me trasladaron al cuartel general de la Segunda Brigada de Infantería. Allí, el coronel Quirós me llamó a su oficina. Nunca olvidaré esa conversación. Romero, dijo, sin mirarme. Su reporte menciona una desviación de ruta aprobada por el sargento Morales. ¿Esa decisión fue suya? Asentí en silencio. Él soltó un suspiro largo. No hay pruebas de que usted haya actuado con negligencia. Nadie va a abrir una investigación. Usted fue el único sobreviviente. El ejército lo necesita vivo, fuerte, dispuesto. No para recordar lo que pasó, sino para seguir adelante. Entendido, lo entendí. Lo entendí perfectamente. Esa fue su manera elegante de decirme que me callara, que la versión oficial sería la que ellos dictaran. Y así fue. En los días siguientes, los nombres de mis compañeros aparecieron en un pequeño boletín interno, con una nota simple: muertos en cumplimiento del deber durante enfrentamiento armado en Morazán. Ninguna mención a la emboscada, ninguna mención a las minas, ni una palabra sobre mi existencia. Era como si no hubiera pasado nada. El país ardía, las radios transmitían reportes de ataques, bombardeos, desapariciones. Todos fingían que aquello era parte de una lucha noble contra el comunismo, contra la subversión, por la patria. Pero yo había visto el rostro del infierno y no tenía nada de noble. En mi siguiente asignación me pusieron a cargo de una patrulla de control urbano en las afueras de Usulután. Yo, que ni siquiera sabía cómo sostener la mirada sin temblar, ahora debía comandar a otros. Entre ellos había un muchacho de apenas 17 años, ojos grandes, llenos de miedo. Me recordó a mí mismo antes de todo.
Una noche, en un retén, detuvimos a una familia entera que venía en un camión. El capitán ordenó bajarlos y revisarlos. Una mujer empezó a gritar que tenían un niño enfermo, que venían del hospital. El niño tenía fiebre, temblaba. El capitán no quiso escuchar, ordenó que los separaran. Alguien hizo un disparo al aire. El niño se orinó encima. Yo no moví un dedo. Solo apreté los dientes. Ya no era humano, era otra cosa. Me convertí en una sombra obediente. Pero esa noche, cuando regresé al cuartel, vomité hasta que me sangró la garganta. Empecé a escribir en un cuaderno escondido debajo del catre. Anotaba todo, nombres, fechas, decisiones. Era mi manera de no olvidar, de no convertirme por completo en lo que ellos querían que fuera. Un día encontré en la cantina a un teniente de inteligencia. Había oído rumores de lo que pasó en Morazán. Le pregunté si sabía algo. Me miró largo rato y dijo: a veces, los altos mandos necesitan errores. Los errores justifican presupuestos, justifican limpieza interna, justifican nuevas estrategias. A veces mandan gente a morir. Y punto. ¿Qué esperabas, Romero? ¿Que esto fuera un juego limpio? Me quedé mudo. Esa noche soñé con Víctor. Me miraba sin rostro, señalándome con la mano ensangrentada. Desperté gritando. Desde entonces supe que la guerra no se trataba solo de enemigos visibles. También peleábamos contra monstruos que vestían uniforme como nosotros. Y peor aún, a veces el monstruo era uno mismo. Empecé a tener alucinaciones. Veía a Hugo sentado al borde de mi catre. Lo veía sangrando, como aquella noche. Me hablaba, me decía: no te salvaste, solo estás esperando tu turno. Intenté decirle al médico del cuartel, pero solo me recetó más pastillas. Pastillas para dormir, pastillas para olvidar, pastillas para no pensar. Me convertí en una máquina, pero por dentro me estaba pudriendo, y lo peor aún no había llegado. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto en blanco y negro. Era mi escuadrón, los 10, todos juntos en Morazán, días antes del operativo. Al reverso, una sola frase escrita con lápiz: tú sabías lo que hacías. La letra no era familiar, pero el mensaje sí. Era la voz dentro de mí, y ya no quería callarse. El día que todo se rompió definitivamente fue el 3 de octubre de 1981. Nos enviaron a una operación en la zona de El Mozote. El objetivo era neutralizar un supuesto campamento de logística guerrillera oculto entre las casas dispersas de una aldea rural. Éramos 3 escuadrones, 40 hombres en total. Pero yo sabía, desde que recibí la orden, que aquello no era un operativo de reconocimiento. No íbamos a buscar armas, íbamos a limpiar, iban a hacer otra masacre. Yo lo sentía en el aire, lo leí en los ojos de los oficiales. Ya no hablaban de enemigos armados, hablaban de nidos de ratas, esa deshumanización que se filtra como veneno lento. Yo estaba al mando de 5 hombres, jóvenes, algunos reclutas nuevos. Cuando entramos a la aldea al amanecer, no escuchamos ni un solo disparo. Nada. Solo gallinas, perros, el viento entre las casas de Bahareque. Era como si el pueblo entero hubiera desaparecido. Pero no había desaparecido. Estaban allí, escondidos, temblando. Una niña salió primero. Tendría unos 7 años. Levantó las manos. Su vestido estaba sucio y rasgado. Tenía una muñeca rota en el brazo. Gritó algo. No entendí. Detrás de ella venían otras personas. Mujeres, ancianos, niños. No tenían armas. No tenían nada. Uno de mis hombres, un muchacho nervioso de Chalatenango, apuntó con el fusil. Yo le grité que bajara el arma, pero ya era tarde. Un disparo, luego otro. Caos. Algunos soldados empezaron a disparar por reflejo, otros por orden directa. El capitán que lideraba el operativo dio la instrucción de reunir a todos los civiles en la plaza central.
Los empujaron, los golpearon, los insultaron, les gritaban que dijeran dónde estaban los subversivos. Nadie respondía. Entonces empezaron las torturas. Los gritos llenaban el aire como cuchillos. Yo estaba allí, con el fusil colgando del hombro, sin moverme, mirando. Vi cómo arrastraban a un hombre viejo por los cabellos. Vi cómo una mujer suplicaba de rodillas por su hija. Vi cómo un soldado le partía el cráneo a un joven con la culata. Y yo no hice nada, porque si me atrevía a hablar, me mataban a mí también. Lo sabía, ellos sabían. Y entonces me di cuenta de algo. No era solo miedo, era otra cosa, algo más profundo. Me estaba quebrando por dentro. El punto final vino al mediodía, cuando reunieron a todos los civiles, más de 30, y les hicieron cavar una zanja. Yo sabía lo que venía, todos lo sabíamos. Algunos soldados bromeaban, otros se drogaban para no sentir. El capitán se me acercó, me miró con esa calma oscura que tienen los hombres que ya cruzaron todos los límites. Me dijo: Romero, te toca encabezar el pelotón de fuego. Quiero que des el ejemplo. Esa frase me retumbó en la cabeza como un martillo. El ejemplo. Yo, el que había sobrevivido, el que había llevado a su escuadrón a la muerte, el que ahora tenía que disparar sobre mujeres y niños. Caminé hacia la fila, tomé posición. Sentí el sudor bajando por mi espalda, sentí las manos temblorosas. Tenía a un niño enfrente, no tendría más de 10 años. Me miraba sin llorar, sin moverse. Me miraba como si supiera, como si ya lo hubiera aceptado. Mis compañeros al lado levantaron sus fusiles. El capitán dio la orden. Cerré los ojos, apunté al cielo y disparé 3 veces. No sé cuántos hicieron lo mismo. No sé cuántos apuntaron directo. Cuando abrí los ojos, la zanja estaba llena de sangre, de cuerpos, de silencio. Sentí un calor en el estómago, luego el vómito. Corrí detrás de una casa y me desplomé. Lloré como no había llorado nunca, como un niño, como un animal herido. Un oficial me encontró, me golpeó, me gritó que me controlara, que si hablaba de lo ocurrido desaparecería como tantos otros. Esa misma tarde quemaron el pueblo, lo convirtieron en humo, en ceniza, en olvido. En el reporte oficial dirían que fue un enfrentamiento con fuerzas guerrilleras y que hubo bajas colaterales. Nadie investigó, nadie cuestionó. Los civiles no eran nadie. Yo regresé al cuartel con las botas manchadas de barro y sangre. Nadie me miraba a los ojos, nadie me preguntaba nada. Era como si todos hubieran aprendido a borrar la memoria con cada misión. Pero yo no podía, porque esa zanja también era mía, porque esos disparos, aunque no dieron en el blanco, salieron de mi arma, porque ese niño aún me mira cada noche. Me escondí durante semanas, fingía estar enfermo, dormía en el suelo, lejos del resto. Me convertí en un fantasma. Pero el peor momento no fue la masacre. El peor momento fue cuando empecé a entender que mi silencio también mataba, que cada vez que callaba le daba forma al monstruo, que cada vez que obedecía me alejaba más del muchacho que fui, y el muchacho que fui ya no iba a volver. Algo se rompió definitivamente ese día, algo que no podía repararse con palabras, ni con perdón, ni con olvido. Después del mozote ya no volví a ser parte de ningún escuadrón. Me asignaron como enlace interno entre unidades de campo y el departamento de inteligencia. Fue su forma de aislarme sin despedirme. Me movían de base en base, como si temieran que me quedara demasiado tiempo en un lugar. Como si supieran que dentro de mí estaba incubándose una bomba silenciosa. En ese tiempo comencé a beber. Al principio, solo en las noches, después de las patrullas, para intentar dormir. Luego, durante el día, para no escuchar. Porque cuando estaba sobrio, las voces volvían. Las voces de los muertos.
las voces de los que no gritaron. A veces incluso oía a Hugo riéndose. No era una risa real, era una risa hueca, sin aire. Lo veía en los rincones de las barracas, parado, observándome, juzgándome. No podía hablar con nadie. Sabía que si abría la boca, desaparecía. Como desaparecieron otros soldados que hicieron demasiadas preguntas. Como desapareció un subteniente que intentó denunciar la ejecución de civiles en Chalatenango. Dijeron que había desertado, pero todos sabíamos que su cuerpo apareció flotando en el Lempa, sin manos. Esa era la forma, silencio o muerte. Una noche, en la base de Ilopango, un teniente joven se me acercó con una carpeta en la mano. Me dijo que había algo que tenía que ver, que él también había estado en Morazán poco después de la emboscada de mi escuadrón. Me llevó a un cuarto cerrado, sacó la carpeta y dentro había fotos, imágenes aéreas tomadas por reconocimiento. En ellas se veía la zona donde yo propuse el cambio de ruta. En una de las imágenes, fechada 2 días antes de la operación, se veían figuras humanas moviéndose con armas largas, guerrilleros. Pero lo más importante era el sello, informe clasificado, recibido 24 horas antes del operativo. Alguien sabía. Alguien en el mando sabía que había presencia enemiga en esa zona y aún así autorizaron el cambio de ruta. ¿Por qué? ¿Para qué? El teniente no quiso decir más. Me entregó las copias y me pidió que tuviera cuidado. Días después me enteré que había sido trasladado. Nadie supo a dónde, ni volvió. Me quedé con las fotos, las guardé dentro de mi diario, ese mismo que escondía desde el primer año. En ese diario no solo escribía, también dibujaba rostros, ojos, heridas. No era arte, era necesidad. Era mi forma de vaciar la basura que me crecía por dentro. Empecé a recordar cosas que había bloqueado, cosas que hice, cosas que vi. Como aquella vez que, durante un interrogatorio, sujeté las piernas de un sospechoso mientras otro le sumergía la cabeza en un balde con agua. No me ordenaron hacerlo, solo lo hice, porque así funcionaba el miedo. Si no eras el verdugo, eras la víctima. Si no golpeabas, eras golpeado. Esa lógica deformada te consumía lentamente. Y yo ya no sabía quién era. Perdí el nombre, perdí el rostro. Cuando volví a casa, en San Vicente, mi madre no me reconocía. Me miraba como se mira a un extraño. Me abrazó con cuidado, como si temiera romperme, o como si presintiera que yo ya estaba roto. Intenté retomar una vida normal. Trabajé como ayudante en una ferretería. Caminaba por las calles intentando no pensar, pero todo me lo recordaba. El sonido de una moto encendiendo me hacía agacharme instintivamente. Un niño llorando me paralizaba. No podía ver sangre sin entrar en pánico. Una tarde vi en la televisión un reportaje internacional sobre la masacre de El Mozote. Decían que el ejército lo negaba, que era propaganda comunista. Mostraban imágenes de fosas, de cráneos, de huesos de niños. Cambié de canal, vomité, lloré, me encerré por días. Nadie podía entender, nadie quería saber, porque la guerra no terminó con un acuerdo, terminó con una amnesia colectiva. Todos fingieron que no había pasado nada, pero yo lo tenía dentro, ardía, me quemaba, y entonces lo entendí. No solo mataron a mi escuadrón por mi culpa, no solo asesinaron a civiles por órdenes de oficiales sin rostro, también me asesinaron a mí. Cada misión fue una bala en la nuca, cada silencio, una cuerda en el cuello. Yo me convertí en un instrumento del horror y nadie me obligó a todo. Algunas cosas las hice por miedo, otras por odio y otras porque ya no sentía nada. Me acuerdo de un niño en San Miguel. Le di una barra de chocolate mientras patrullábamos. Me sonrió. Horas después, una bomba explotó en la esquina. Murió calcinado.
Nadie supo quién puso el explosivo, pero en la radio dijeron que fue fuego amigo, una confusión, otra más. ¿Cuántas veces matamos por error? ¿Cuántas veces matamos sabiendo que lo hacíamos mal? Esas preguntas me siguieron como perros hambrientos. Ya no podía dormir. Ya no podía hablar con nadie, solo con el diario, solo con los muertos. Y en el fondo, con esa voz que me repetía lo mismo, cada noche, como un castigo. Tú sabías lo que hacías. Tú sabías. Empecé a hablar solo. Primero en susurros, luego en voz alta, como si estuviera conversando con alguien que vivía dentro de mi cabeza. Algunas noches me despertaba gritando nombres, otras simplemente no dormía. Me sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, mirando un punto fijo en la pared, y me quedaba allí durante horas. Mi madre pensaba que estaba mal de la cabeza y no se equivocaba. Yo también lo sabía. La guerra me había seguido hasta casa, se me había metido bajo la piel, se había atrincherado detrás de mis ojos. Pero lo más extraño era que no podía sentir miedo. Era como si el miedo se hubiera transformado en otra cosa, algo más pesado, algo que no se podía nombrar. Una noche soñé que estaba de nuevo en Morazán. Todo era igual, excepto que esta vez, cuando miraba a mis compañeros, no tenían rostro. Eran cuerpos sin cara, cuerpos que hablaban con mi voz. Me desperté empapado en sudor. Fui al baño, me miré en el espejo y no me reconocí. Juraría que por un segundo lo que vi no era mi reflejo, sino el de Hugo. Me miraba con sus ojos muertos. Me gritó. Golpeé el espejo con el puño hasta romperlo. Sangré. Me senté en el suelo con los vidrios en la mano y empecé a reír. Una risa hueca, seca, que no salía de la garganta sino del estómago. Estaba perdiendo la razón, no poco a poco, no en silencio. Me estaba desmoronando a pedazos, como una casa vieja a la que ya nadie entra. Comencé a escribir cartas a los muertos, a Hugo, a Diego, a Víctor. Les pedía perdón, les explicaba lo que hice, por qué lo hice, cómo lo sentí. Algunas veces les decía que me esperaran, que ya iba a ir, pero luego rompía las cartas, las quemaba. Me daba miedo que alguien las leyera, me daba miedo que incluso los muertos supieran cuánto me había podrido por dentro. Una madrugada salí de casa y caminé hasta el río. Me quedé allí, parado en la orilla mirando el agua correr. Pensé en lanzarme, en dejarme llevar, en desaparecer, pero algo me detuvo. No sé si fue cobardía o instinto, pero regresé. Como un perro derrotado, me arrastré de vuelta a mi cama y me dormí vestido, con las botas puestas. Desperté horas después con el sonido de helicópteros. No había helicópteros. Era mi cabeza. Todo era mi cabeza. El diario se convirtió en una obsesión. Escribía cada día. No solo recuerdos, también delirios. Dibujaba los rostros que había olvidado, los lugares que ya no existían. Anotaba frases sin sentido. La sangre no se seca si la tierra la recuerda. Los árboles nos vieron y no dijeron nada. El barro no cubre la culpa. Frases que salían solas, como vómito. Comencé a ver sombras en los rincones. Al principio eran siluetas, apenas manchas oscuras. Luego tomaron forma. Era Hugo. Era el niño de El Mozote. Era el anciano que no quiso hablar. Eran todos. A veces los veía parados al borde de mi cama o sentados a la mesa mientras comía. No hablaban, solo me miraban, con ojos vacíos. Me seguían a todas partes. Un día fui al mercado con mi madre. En medio de la gente escuché disparos. Me tiré al suelo, me tapé la cabeza. La gente me miraba, me gritaban que me levantara, que no había pasado nada, pero yo lo había oído. Los disparos eran reales, en mi cabeza, pero reales. Me encerraron en una clínica psiquiátrica durante 2 semanas. Diagnóstico: estrés postraumático severo con alucinaciones.
Me dieron medicamentos, me hablaron de terapias, de grupos de apoyo, pero todo sonaba vacío, palabras suaves para un dolor que no tiene nombre. Uno de los médicos me dijo que podía sanar si empezaba por perdonarme. Le pregunté si alguna vez había disparado contra un niño. Me miró en silencio y supe que no entendía nada. Nadie entiende, solo los que estuvimos ahí, solo los que vimos cómo se derrite un rostro por el fuego. Solo los que olimos la carne humana quemándose en una aldea sin nombre, solo nosotros. Y muchos de nosotros ya no están, porque no lo soportaron, porque un día dijeron basta y se fueron, o se metieron una bala en la boca. Yo no lo hice, no aún, pero lo pensé, muchas veces, y a veces todavía lo pienso. En la clínica conocí a otro excombatiente, se llamaba Mauricio, había estado en Chalatenango. Me dijo que él soñaba todas las noches con una mujer sin brazos que caminaba por su cuarto. Me habló de voces, de recuerdos falsos, de confusiones, de cómo la guerra le había robado los nombres. Hablábamos en las madrugadas, como dos locos reconociendo sus ruinas. Me ayudó. Por primera vez en años no me sentí solo, pero a la semana siguiente Mauricio se ahorcó en el baño con una sábana. No dejó nota, solo su cuaderno. En la primera página había una frase escrita con marcador negro. No fuimos hechos para sobrevivir a esto. Me la tatué en el brazo, porque era verdad. Algunos pueden seguir adelante, formar familia, sonreír, pero otros quedamos atrapados allá, en la selva, en las noches sin estrellas, en los gritos que nadie oye, en los disparos que siguen sonando aunque ya no haya guerra. Y yo todavía estoy allí, hundido, esperando. Han pasado más de 40 años desde que terminó la guerra, pero para algunos de nosotros no ha terminado nada. La paz firmada en papel no significa nada cuando el campo de batalla lo llevas adentro. Hoy tengo 66 años. Vivo solo, en una casa de lámina a las afueras de San Vicente. Nadie me visita, nadie me llama. Mis padres murieron hace años. No tuve hijos, no me casé. Hubo una mujer, sí, pero cuando empezó a notar mis episodios, se fue. Me dijo que yo no dormía, que murmuraba cosas en otros idiomas, que a veces lloraba mientras reía. No la culpo. No era justo para ella, ni para nadie. Trabajé algunos años como vigilante de noche en una fábrica, pero me despidieron cuando encontraron mis dibujos en una libreta. Eran rostros, cadáveres, escenas de guerra. Dijeron que era contenido perturbador. Desde entonces sobrevivo con una pequeña pensión de veterano, pero nadie quiere oír lo que tengo que contar. Nadie quiere saber. La gente prefiere las versiones limpias, heroicas de la historia. Las que se cuentan en los actos con banderas, no en las madrugadas con botellas vacías y cuchillos en la mesa. He pensado muchas veces en quemar el diario, en acabar con todo, pero hay algo que me lo impide. Tal vez el miedo, tal vez la necesidad de que quede un registro, porque si yo muero y nadie sabe lo que pasó, entonces los muertos mueren 2 veces. Hace unos meses vino a buscarme un joven periodista. Había oído hablar de mí por un exmilitar que conoció en una cantina. Me pidió permiso para grabarme, para contar mi historia. Al principio dije que no, pero luego, mientras lo miraba anotar cosas con sus manos temblorosas, me di cuenta de que era ahora o nunca. Acepté. Le conté todo, o casi todo, durante horas, días. Hablamos del escuadrón, de Morazán, del mozote, de las fotos, del diario. Le mostré las cartas que escribí a los muertos. Le di copias. Lloró. Me abrazó. Me dijo que tenía miedo de publicarlo, que podría tener consecuencias. Yo le dije que si callaba, sería cómplice. Se fue con mi historia en una grabadora vieja. Prometió volver. No ha vuelto. Tal vez lo amenazaron. Tal vez lo silenciaron. O tal vez entendió que hay cosas que es mejor no decir. No lo culpo. Pero desde entonces me siento más solo,
como si me hubiera vaciado, como si ya no quedara nada que guardar. Me levanto cada día a las 5, barro el patio, riego unas plantas secas, me siento frente a la puerta a mirar la calle. Nadie pasa. A veces me imagino que por esa calle van a volver mis compañeros, con sus botas sucias, riendo, fumando, golpeando las mochilas como antes. A veces los veo, de verdad, están ahí, solo que ya no me hablan, solo me miran, me juzgan. Una tarde encontré entre mis cosas una vieja medalla militar, ni siquiera recordaba que la tenía. Me la habían dado en 1982 por acciones ejemplares en territorio hostil. Me reí, la tiré al suelo, la aplasté con el pie. Acciones ejemplares. ¿Qué puede ser ejemplar en arrancarle la vida a inocentes? ¿Qué hay de valiente en obedecer órdenes de muerte? La guerra no tiene héroes, solo sobrevivientes, y a veces ni eso. Dicen que hablar sana, que compartir el dolor lo vuelve más liviano, pero hay dolores que no pueden dividirse, que no pueden explicarse, que se alojan en el pecho como clavos, como piedras, y por más que uno hable, se quedan allí, en silencio, esperando. En los últimos meses he empezado a tener sueños raros. No son pesadillas, son más bien escenas quietas. Estoy en un bosque, hay niebla, camino entre árboles y de pronto los veo, todos, mi escuadrón, de pie, alineados. Me miran, no con odio, no con reproche, me miran con tristeza, como si supieran que he cargado con demasiado. A veces, uno de ellos da un paso hacia mí, me toca el hombro y me dice, «Ya basta, Julio». Pero yo despierto antes de poder contestar, y entonces me doy cuenta de que no sé qué responderles, porque no sé si basta, porque no sé si alguna vez bastará. Hace unos días recibí una carta sin remitente, la abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto vieja, era yo, muy joven, sonriendo, con el uniforme limpio. Al reverso, escrito con tinta azul, una sola frase: el que vuelve del infierno no vuelve intacto. No sé quién la envió, tal vez el periodista, tal vez alguien que aún recuerda, tal vez uno de ellos. No importa, porque es verdad, yo volví del infierno, pero ya no soy el mismo, ya no tengo nombre, ya no tengo edad, ya no tengo patria. Soy un contenedor de memorias que nadie quiere, un archivo vivo de horrores que todos prefieren olvidar. Pero aquí estoy, esperando, porque alguien tiene que contar lo que ocurrió, aunque sea la última cosa que haga, porque si yo no lo digo, nadie lo hará. Y si nadie lo hace, ellos seguirán allí abajo, enterrados en silencio, gritando, esperando justicia. Yo no sé si merezco perdón, pero merezco que me escuchen, porque todo lo que cuento fue real. Y todo lo que viví me lo llevo hasta la tumba. Algunos llevan medallas, yo llevo fantasmas.